¿Qué es el patrón de diseño modelo vista controlador? ¿Cómo implemento el modelo vista controlador en mis proyectos? ¿Qué beneficio aporta utilizar este patrón de diseño de software? Esta semana explicaremos qué es el patrón de diseño de software modelo vista controlador, cómo se implementa, cómo funciona y qué beneficios presenta en el desarrollo de un proyecto. Crearemos un sencillo ejemplo para explicar cada una de sus partes. ¿Estamos listos? ¡Comencemos! Cuando se comienza a trabajar en proyectos más grandes y se requiere tener equipos de programadores de diferentes módulos, tener todo el código en una clase es muy ineficiente. Debe existir independencia. Por ejemplo, actualizar la lógica de negocios no debe afectar el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario o el manejador de eventos. Para resolver esta situación existen los patrones de diseño de software y en este video hablaremos del modelo vista controlador, que aprovecha al máximo el paradigma de la programación orientada a objetos que ofrece Java. Esta arquitectura de software separa el código en tres grandes bloques: el modelo, que es la parte de manejo de datos y la lógica de negocios de la aplicación. Haciendo una analogía con un restaurante, el modelo es la cocina, con los chefs, herramientas y almacenes necesarios para poder preparar las comidas. Luego tenemos el controlador, que es el encargado de las comunicaciones entre la vista y el modelo, así como la gestión de eventos. Siguiendo con la comparación del restaurante, el controlador es como el mesonero, que toma los pedidos de los clientes y los envía a la cocina. También recibe los platillos de la cocina y los entrega al cliente. Es decir, existe comunicación directa entre el controlador y el modelo. También tenemos la vista, en donde se programa la interfaz de usuario, que puede ser gráfica, de consola o de otro concepto. Basados en el ejemplo del restaurante, la vista es el comedor, que puede ser de lujo o de comida rápida. Es el entorno donde el cliente interactúa y lo hará directamente con el mesonero o el cajero en caso de ser comida rápida. Es decir, existe una comunicación directa entre el controlador y la vista. A pesar de que el modelo recibe los eventos generados de la vista y envíe todos los datos procesados, no existe comunicación directa entre el modelo y la vista. Toda la comunicación pasa a través del controlador. De esta manera se garantiza independencia en cada una de las capas de desarrollo, permitiendo modificar una sin afectar la otra. Volviendo al ejemplo del restaurante, el mesonero toma los pedidos del cliente, los entrega a la cocina, recibe el platillo y se los entrega al cliente. Para tener mayor independencia y aprovechar al máximo la programación orientada a objetos en Java, podemos aplicar en la vista una interfaz, agregando un nivel de abstracción más alto, suministrando al controlador solo los métodos que requiere, sin tener que acceder a todos los métodos desarrollados en la vista, como los componentes gráficos, de diseño, multimedia, entre otros. En el ejemplo del restaurante, esto es equivalente a la carta o a la lista de precios en una venta de comida rápida, restringiendo al usuario sus pedidos a la carta del menú y suministrando al mesonero solo la información necesaria sin importar el diseño o el entorno del comedor, es decir, la vista. Ahora explicaremos el funcionamiento del patrón de diseño modelo vista controlador con el ejercicio que realizaremos el día de hoy. Tendremos en la clase vista un JFrame que recibe dos números A y B. Se debe seleccionar la operación aritmética a realizar. Luego de presionar el botón calcular aparecerá el resultado en el campo texto respuesta. Esta vista es una interfaz gráfica de usuario y podrá tener componentes muy distintos si es desarrollado por otro programador. Para ello se estandarizan los métodos de entrada y salida con la interfaz, agregando un nivel superior de encapsulamiento y de abstracción. Estos métodos serán getA, getB, getOperación y setRespuesta. Adicionalmente, tendremos dos métodos obligados en el modelo vista controlador. Al escribir los números A y B, se selecciona el operador y se presiona el botón calcular. Esto genera un evento que será manejado por el Action Listener del controlador, recibiendo los datos a través de la interfaz. El controlador maneja el evento y realiza la solicitud de cálculo al modelo. El modelo recibe esta solicitud y por medio del método calcular lo resuelve y devuelve el resultado al controlador. El controlador obtiene el resultado y lo envía a la interfaz usando el método setRespuesta. La vista recibe la respuesta y despliega en el componente de campo texto respuesta el resultado, y todo el proceso comienza de nuevo.
Esto es todo. Ahora comencemos a programar. Nos encontramos en el IDE de Eclipse. Vamos a crear el proyecto. Nos dirigimos al menú File, New Java Project. El proyecto le vamos a llamar MVC. Presionamos el botón Finish. Y ahora nos dirigimos al Package Explorer y hacemos clic sobre el proyecto. Vamos a crear los paquetes. Vamos a crear un paquete que se va a llamar Principal. Vamos a crear otro paquete que se llama Vista. Vamos a crear otro paquete que se llama Modelo. Y por último, Controlador. Si nos dirigimos al Package Explorer podemos ver los 4 paquetes: Controlador, Modelo, Principal y Vista. En cada uno de ellos vamos a colocar las clases correspondientes. Nos vamos al paquete principal y seleccionamos crear una nueva clase y vamos a llamar a la clase principal. Esta clase contiene el método main y presionamos Finish. Nos dirigimos ahora al controlador, al paquete controlador. Y dentro del paquete controlador vamos a crear una clase que va a ser nuestro controlador. Vamos a llamar a esta clase C de controlador y map de matemática. Todas nuestras clases van a ser con el nombre mat y con el prefijo C si es controlador, B si es vista, I si es interfaz y M si es modelo. En este caso, como es el controlador, es C map. Y el controlador tiene el Action Listener. Es importante asignar de una vez el Action Listener en la clase, porque cuando estemos trabajando con la vista vamos a ver que es esencial. Podemos crearla al momento de desarrollar la clase o aquí en el módulo, en el momento que se crea, también le puedo agregar la interfaz. Le doy aquí donde dice Interface, le doy clic en Añadir y escribo Action Listener, Action, y de una vez filtra, selecciono Action Listener, presiono OK y me aparece dentro de la ventana de texto. Presiono Finish y fíjense que ahora me aparece la clase CMAT, implementa Action Listener y me implementa de una vez los métodos abstractos, en este caso el Action Performer. Nos dirigimos ahora al paquete modelo. Vamos a darle clic en crear clase y le vamos a llamar M de modelo, MMAT. Nos dirigimos ahora al paquete vista, hago clic y le doy clic en la barra de herramientas a una nueva clase. Esta clase le voy a llamar B de vista, Maps, BMap. Presiono el botón Finish y tengo creada mi vista. Como hablamos en la parte de teoría, vamos a vincular esta vista con una interfaz. Entonces, en el mismo paquete de la vista, vamos a crear una interfaz. Me dirijo a la barra de herramientas, hago clic en el botón desplegable y selecciono Interface. Y vamos a crear la interfaz IMAP. Presiono Finish y listo, tengo todas mis clases creadas. Vamos primero a trabajar con la interfaz. Me ubico en la parte donde está el encabezado de la interfaz y vamos a desarrollarlo. Les recuerdo, todo el código que se realizará en este video está disponible en GitHub. Puedes ir a la descripción y encontrar el enlace para llegar al proyecto. La interfaz es muy importante y necesito crear una constante. Esta constante tiene que ser del nombre de la acción que se va a ejecutar. Por ejemplo, yo tengo 3 botones. Uno es calcular, otro es limpiar y el otro es salir. El botón de salir y el botón de limpiar pertenecen a la vista. Dependiendo del diseño de la vista o si se desarrolla en consola, la forma de limpiar los componentes y de salir puede ser diferente. Entonces, eso se desarrolla del lado de la vista. En cambio, el calcular, la operación se realiza del lado del modelo. Cuando las operaciones se realizan del lado del modelo, es acá donde debo crear una constante con el nombre de esa operación. En este caso es calcular. Voy a crear una constante que se llama calcular. Recuerden que las interfaces solamente admiten atributos constantes y métodos abstractos, es decir, el encabezado del método. Vamos a desarrollar de tipo público, static, final, string, la constante calcular, que es igual a un string que se llama calcular, punto y coma. Ahora voy a desarrollar los métodos abstractos. Voy a tener los métodos abstractos como entradas y salidas tenga mi ejercicio. En este caso, yo voy a dar salida de la interfaz gráfica, el botón A, el botón B y la operación que voy a realizar.
y voy a obtener como entrada la respuesta. Entonces voy a tener 4 métodos. Voy a desarrollar la salida del número A y del número B a través del método getA y getB. Va a ser de tipo public, doble, getA no recibe nada por parámetro, punto y coma. Public, doble, getB no recibo nada por parámetro, punto y coma. También vamos a tener el método public, char, getOperación para obtener la operación matemática, punto y coma. También tenemos un método que va a recibir la respuesta que va a ser público, void, setRespuesta, recibe por parámetro de tipo doble y el nombre de la variable es resp. Ahora vamos a agregar 2 métodos que son obligatorios siempre que se trabaja con modelo vista controlador. Uno de los métodos es public void arrancar. Este método se encarga de hacer visible la clase vista. También tenemos el método public void setControlador. Recibe por parámetro de tipo cmap un parámetro llamado c. Es importante tener creada la clase cmap porque acá él necesita importar. Fíjense que si nos ubicamos en la línea número 3 aparece importado del paquete controlador cmap. Si no lo hubiese creado, esto da error. Entonces, ese es importante el orden en que se crean los archivos. Le doy guardar y hemos finalizado la interfaz. Ahora nos vamos a la clase vista, bmap, y vamos a empezar a desarrollar. Bmap extiende de JFrame e implementa la interfaz IMAP. También vamos a implementar Action Listener, porque recuerden que tanto el botón de limpiar como el botón de salir se van a desarrollar dentro de la clase bmap. Le doy clic al lado del número 7 en el mensaje de error e implemento los métodos abstractos. Fíjense acá que tengo todos los métodos de la interfaz y también tengo el método Action Performer del Action Listener. El próximo paso que vamos a hacer es crear los atributos. Tengo de tipo private los JTextFile, tNumA, vamos a llamarle así al que va a recibir el número A, tNumB, el que va a recibir el número B, y tRes, que va a ser el que va a recibir la respuesta. También vamos a tener los 3 botones, que son de tipo private, JButton, bCalcular, bLimpiar y bSalir. También vamos a tener 4 RadioButton. Se van a declarar como private, JRadioButton, RSuma, RResta, RMult y RDiv. Con esto tenemos todos nuestros atributos. Ahora vamos a crear el constructor. Public, maps, sin parámetros, abro llaves. Vamos a llamar a super y vamos a colocar como título MVC. Llamamos a this.setSize de 370 de ancho por 350 de alto. Establecemos el this.setDefaultCloseOperation exit on close y llamamos this.setLocation relative to con el parámetro null. Ahora desarrollaremos el lado norte de nuestro JFrame, donde colocaremos el título. Llamamos a norte, JLevel, LTítulo igual new, JLevel, vamos a escribir el string operaciones matemáticas, coma, JLevel.center. LTítulo.setFont como parámetro un new font de tipo Arial, font.bold más font.italic de tamaño 18. Agregamos a this.añadir el título en el borde layout norte. Ahora desarrollaremos el lado sur. Para ello establecemos sur, jPanel, pbob igual new jPanel. Llamamos al botón calcular igual new jButton calcular. bCalcular.setActionCommand y llamamos a la constante de nuestra interfaz map calcular y pbob.añadir bCalcular. Es importante indicar que aquí utilizamos el método setActionCommand porque el Action Listener va a ser ejecutado desde la clase del controlador
y necesitamos indicar qué botón se ejecutó. Para ello guardamos la constante dentro del botón que ejecuta la acción. En este caso, vCalcular. Ahora vamos a continuar con los botones que pertenecen directamente a la clase vMap, que es vlimpiar y vsalir. Entonces tenemos vlimpiar igual new gbutton limpiar. Vlimpiar punto añadir action listener this y pbot punto añadir vlimpiar. Esto quiere decir que agregamos el añadir action listener porque tenemos el oyente en esta misma clase this. Igualmente vamos a copiar estas últimas 3 líneas y las vamos a pegar y hacemos lo mismo para vsalir. Ok, ya terminamos de crear los botones. Vamos a verificar que hay aquí, está marcando un error. Vamos a ver qué está ocurriendo. Me falta un punto y coma. Ok, y continuamos con el código. Ahora voy a agregar al panel pbot dentro del gframe. El próximo paso es desarrollar el formulario en la posición central. Para ello, voy a hacer la anotación de centro y vamos a crear un gpanel que vamos a llamar p4 igual new gpanel y vamos a llamar new clip layout de 4 filas, una columna de espaciado 5 horizontal y 5 vertical. Vamos a crear un gpanel que vamos a llamar p fila 1 igual new gpanel. Vamos a agregar a panel fila 1 a new glevel el número a, 2 puntos. Vamos a establecer tnum a igual new jtextfile de tamaño 20. Vamos a p fila 1, agregamos a tnum a y agregamos dentro de p4 punto añadir a p fila 1. Vamos a copiar desde la línea número 54 hasta la número 58 y pegamos, y lo que hacemos es cambiar los nombres tanto del gpanel como lo de los demás componentes. Vamos a llamar al panel pfila 2. Vamos a pfila 2 agregar el texto número b. Nos vamos a tnum y ahora es tnumb de tamaño 20, p fila 2. Ahora vamos a crear un gpanel p fila 3 igual new gpanel, p fila 3.setBorder. Establecemos por parámetro border factory.crear title border con el nombre operaciones dentro del parámetro. Vamos a crear un button group que vamos a llamar bg igual new button group. Vamos a crear los objetos rsuma igual new jRadioButton suma, true para que sea el botón activo. Vamos a crear rresta igual new jRadioButton resta, rmul igual new RadioButton multiplicación y rdip igual new GRadioButton división. Agregamos bg.añadir rsuma, bg añadir rresta, bg añadir rmult y bg añadir rdip. Igualmente agregamos al panel pfila 3.add rsuma, pfila 3.add rresta, pfila 3 add rmult, pfila 3 add rdivisión y agregamos a pformulario a pfila 3. Es importante indicar que BG lo que permite es agrupar los RadioButton para que solamente se pueda seleccionar uno dentro de ese grupo. O sea que BG es una agrupación lógica, no se ve gráficamente. En cambio, pfila 3 agrupa dentro del panel esos 4 RadioButton. Ahora falta agregar la línea donde va el texto de la respuesta. Para eso nos ubicamos en las líneas 62 a la 66, marcamos, copiamos y pegamos a partir de la línea 85. Y lo que hacemos es renombrar. Vamos a llamar a pfila 4, añadir new glevel respuesta, tres new jtextfile 20, pfila 4 punto añadir trespuesta y p4 añadir pfila 4.
Y con esto hemos finalizado el constructor. Ahora vamos a desarrollar cada uno de los métodos. Vamos a dejar para el final el Action Performer, vamos a desarrollar los demás métodos. GetA. GetA, lo que voy a hacer es crear de tipo doble una variable A que le voy a inicializar en 0.0. Abro un try cache. Dentro del try escribo A igual doble.parseDoble de tenumA.getText y en la sección voy a desarrollar un jOctionPaint.showMessageDialog con el parámetro null y debe escribir un número y retorno A. Estamos listos. Ahora para poder desarrollar getB voy a copiar y pegar el mismo contenido porque es la misma validación en getB. La única diferencia es que el valor lo va a tomar de tenumB. Entonces ustedes se preguntarán por qué estoy escribiendo dos veces el mismo código. Esto no es eficiente. Lo que ocurre es que no puedo utilizar el mismo método, por ejemplo, y enviar por parámetro el componente porque esto se va a ejecutar en otra clase. Entonces no voy a tener acceso a los componentes que son de tipo private. Entonces tengo que desarrollar un método para cada componente. Ahora vamos a desarrollar el método getOperación. Él devuelve un char. Necesito crear una variable char que voy a llamar op igual doble guión simple porque son char, punto y coma, y desarrollo si rsuma.xselect está seleccionado, entonces op va a ser igual al símbolo más. Si no, si rresta y select está seleccionado, op va a ser igual al símbolo de menos entre corchetes sencillos. Si no, si rmult.iselect, entonces operación va a ser igual a asterisco entre apóstrofes sencillos. Y else, si no, op va a ser igual a la barra de división entre apóstrofes sencillos. Y retorno op. Ahora vamos a desarrollar el método setRespuesta. Para ello establecemos atRes.setTextReps, que es el parámetro, más comilla comilla para que acepte el string. Vamos a desarrollar el método arrancar. Esto simplemente es un this.setVisibleTrue. Y el setControlador vamos a agregar del botón calcular el añadir Action Listener. Pero el añadir Action Listener aquí va a ser el parámetro C. Fíjense que automáticamente él se coloca en C porque él sabe de que el CMAT, la clase constructor, tiene el Action Listener. Y con esto hemos desarrollado la vista. Ahora nos dirigimos hacia el modelo. Vamos a la pestaña y seleccionamos el modelo. El modelo va a ser sumamente sencillo. Es un método. Este método le vamos a llamar calcular. Y va a ser public doble calcular, que recibe por parámetro un double, que va a ser num.a, un double, que va a ser num.b, y un char, que vamos a llamar operador. Abro llaves, dentro de él escribo doble, refs igual 0.0, y empiezo las operaciones. Si el operador es igual a suma, entonces res va a ser igual a num.a más num.b. Si no, si operador es igual al símbolo menos, res va a ser igual a num.a menos num.b. Si no, si operador es igual a asterisco, entonces res va a ser igual a num.a por num.b. Si no, res va a ser igual a num.a entre num.b y vamos a retornar reps. Y con esto hemos finalizado el modelo. Esta es toda la operación que él va a hacer y va a devolver el resultado para cada tipo de operación. Ahora nos dirigimos al controlador. Nos vamos a la pestaña CMAT y vamos a desarrollar el controlador. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que crear dos atributos. Uno de tipo private mmat llamado modelo y el otro private imat vista. Vamos a crear el constructor public CMAT con los parámetros mmat modelo y imat vista. Abrimos llave y asignamos al atributo this.modelo igual al modelo por parámetro y this.vista
igualamos al parámetro vista. Ahora nos vamos a dirigir al Action Performer y vamos a trabajar en él. Vamos a establecer un if y vamos a llamar de la acción event e el método getActionCommand punto equal a imat.calcular. Lo que hacemos acá es llamar la constante del componente que generó la acción y le preguntamos si es igual a la constante calcular. Si es igual, entonces vista.setRespuesta va a recibir por parámetro el modelo.calcular y este recibe a su vez por parámetro vista.getA, vista.getB, vista.getOperación. Guardamos y hemos finalizado el controlador. Ya tenemos listo todo el programa. Lo único que nos falta es dirigirnos a la clase principal. Nos vamos a la pestaña principal y vamos a desarrollar el llamado de cada una de las clases. Vamos a crear de mmat el modelo igual new mmat. Vamos a crear de imat la vista igual new bmat. Vamos a establecer el cmat como controlador igual new controlador, recibiendo por parámetro de manera automáticamente el modelo y la vista. Luego llamamos de la vista.setControlador y establecemos por parámetro a controlador. Y luego vista.arrancar. Guardamos y ejecutamos. Como podemos observar, no tenemos el formulario, debe ser que no lo agregamos. Vamos a cerrar acá, nos dirigimos a bmat y nos ubicamos en el constructor donde termina el formulario y sí, lo tenemos agregado a P4, pero no lo hemos agregado al GFrame. This.añadir P4, border layout center. Guardamos, ejecutamos y ahora sí tenemos nuestro formulario con todos los datos. Fíjense, vamos a escribir 2, vamos a escribir aquí 3 y vamos a realizar las diferentes operaciones. Tenemos suma seleccionada, le damos calcular, es 5. Si le doy a restar, es menos 1, está trabajando perfecto. Si le damos multiplicar, es 6, está bien. Y si le damos clic a dividir, le damos calcular, es 0.6666, que es la división entre 2 tercios. Hacemos clic en limpiar, fíjense que no se ejecuta porque no desarrollamos los métodos del Action Performer. Dije que lo íbamos a dejar para el final. Vamos a cerrar y nos dirigimos otra vez a vista, al Action Performer y vamos a establecer. Tenemos de tipo Object BT igual GetSource. Establecemos un if donde si BT es igual a bSalir, entonces System.exit igual 0. También si BT es igual a blimpiar, entonces tenum.a.sectec es igual a comilla comilla, tenum.sectec es igual a comilla comilla, trs.sectec es igual a comilla comilla y rsuma.secselect igual a true. O sea, seleccionamos el valor de la suma. Ok, hemos terminado. Ahora sí, guardamos, ejecutamos. Y ahora vamos a escribir los números. Vamos a escribir ahora 3 y 2. Al revés. Vamos a darle suma, es 5. Resta es 1. Multiplicación es 6. Y división es 1.5. Si le doy clic al botón limpiar, se va a ejecutar. Fíjense que quedó limpio y se me ubicó por defecto en suma. Y limpia todos los text files. Recuerden que limpiar y salir se están ejecutando desde la clase bmat y calcular se ejecuta desde mmat, que es el modelo. Le doy clic en salir y listo. Hemos finalizado. Ahora vamos un paso más allá. Fíjense que se crearon varias clases. Da la sensación que para hacer un ejercicio muy sencillo se escribe demasiado código, pero el modelo vista controlador no está hecho para hacer pequeños ejercicios. Él es muy útil cuando se realizan grandes proyectos donde hay 20, 15 o 10 clases y cada una tiene muchas operaciones y tengo que dividirlo en varios grupos de trabajo. Entonces un grupo me va a trabajar los modelos, otro me va a trabajar las vistas y otro se encarga de los controladores. Y todo eso se une al final de manera perfecta. O sea,
engrana perfectamente cada una de las capas del modelo vista controlador. Ese es el uso. Ahora, otro ejemplo. Fíjense que tenemos la interfaz MAT y tiene estos métodos como enlace. Yo puedo crear cualquier vista y con tal que me implemente la interfaz CMAT, puedo estar seguro de que se va a ejecutar correctamente el programa. Para ello voy a cargar una clase que se llama Vista2 que desarrollé anteriormente y vamos a ver las diferencias y cómo se implementa. Acabo de crear la clase BMAT2 y cargué el código que ya tenía hecho anteriormente. Me ubico en la pestaña, en la parte superior, en BMAT2 y vamos a revisar cómo es esta vista. Fíjense que igual que la anterior, hereda de GFrame y extiende de IMAT y Action Listener. La diferencia está en que en vez de tener Radio Button, voy a tener Son Gcombo Box. Voy a tener un Gcombo Box que va a tener cada una de las operaciones. Fíjense que la estructura con que está creado el GFrame es muy diferente. No hay tantos Gpanel. Y fíjense en la línea, ya les voy a mostrar, en la línea número 61 estoy creando un level que se llama operación y dentro de él estoy creando un arreglo donde están todas las operaciones, suma, resta, multiplicación y división y lo agrego, ese arreglo, dentro del combo box. Entonces tengo un combo box con esos valores. ¿Qué ocurre al tener un combo box con este tipo? Entonces cuando me voy al método getOperación se realiza de manera diferente. Fíjense que el método getOperación para este tipo de vista, el método se implementa de manera diferente. Como charOps se inicializa en blanco y empiezo a preguntar si el combobox.getSelectItem, o sea, el ítem seleccionado, tu string, llevándolo a string, es igual a suma, entonces devuelve el símbolo de más. Si es igual al de resta, devuelve el de resta, el de multiplicación y si no, la barra de división y devuelve OP. Fíjense que es muy diferente. Las demás operaciones se asemejan, pero es para que vean cómo cambia completamente la vista, pero para el controlador simplemente está recibiendo los métodos de la interfaz, que son getA, getB, getOperación, setRespuesta, arrancar y setControlador. Ahora, vamos a agarrar esta vista BMAT2 y vamos a agregarla a principal. Fíjense que ahora vamos a utilizar el mismo modelo, no vamos a crear otro objeto modelo porque ya lo tenemos, pero sí necesitamos crear otra vista. Vamos a crear una vista IMAT vista2 igual new BMAT2. O sea, estamos creando una segunda vista del constructor de la clase vista map2. Por lo tanto, yo necesito también asignar otro controlador porque es un controlador por cada vista. Entonces necesito crear un controlador 2 para la vista 2. Ahora establezco a la vista 2.setControlador controlador 2 y vista 2.arrancar. Guardamos y ejecutamos. Fíjense que ahora tenemos dos vistas y ambas están totalmente operativas trabajando con el mismo objeto modelo. Vamos aquí a colocar 3 y 0. Fíjense que si le doy calcular suma, me resta, multiplica y si divido, que es 0, me da infinito. Él admite la división por 0 porque sabe que 3 entre 0 tiende a infinito. Vamos acá igual 3, 0 y si yo le digo suma, igual me da 3. Si selecciono resta en el combo box, me da 3 también. Multiplicación da 0 y si le digo división, infinito. El mismo ejercicio, la misma operación. Ahora voy a darle clic en limpiar. Fíjense que se limpia y funciona exactamente. Si yo coloco acá letras, por ejemplo A, y le doy aquí 3 y le doy calcular, me aparece el mensaje que debo escribir un número. Igual en esta otra vista, en vez de un número, coloco una letra y le digo calcular. Igualmente me sale el mensaje que debe escribir un número. Le doy OK, le doy limpiar, salir y se salen ambos porque es X0. Esto es todo. Esto es modelo vista controlador. Como pueden observar, cambié el código totalmente de una vista nueva y utilizando el mismo código tanto del controlador, de la interfaz y el modelo, puedo implementar de manera rápida y transparente una nueva vista.
Esto es uno de los grandes beneficios entre tener diferenciado en capas cada una de las operaciones del modelo, el controlador y la vista para grandes grupos de desarrollo. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Ayúdanos a crecer siendo parte del canal. Suscríbete y dale like a nuestros videos. Escríbenos en los comentarios y danos tu opinión. El tema de nuestro próximo video será colocar imágenes en un Gtable. Sigue nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima semana.